para que continuemos con la práctica de los principios de la interpretación bíblica. En la clase anterior les mostramos que el primer paso es elegir la palabra, la frase, la oración, el párrafo o la narrativa general, la cual se va a interpretar. Habiendo determinado eso y poniéndole límites a la selección, entonces se hace la primera pregunta: ¿qué significa? Segunda pregunta: ¿quién lo dijo y a quién lo dijo? Tercera pregunta: ¿dónde comienza el tema y dónde termina para englobar la totalidad del tema del mensaje, para poder hacer el análisis al texto dentro de su contexto, sin quedar limitados a capítulos, versículos o títulos, solo que incluya la línea de pensamiento, donde comienza y donde termina, para tener el bloque completo. En cuarto lugar, dónde sucedió. Y el último lugar, bajo qué circunstancias se emitieron ese mensaje. Con esas 5 preguntas clave tiene usted para analizar el texto en su contexto. Pero vamos a ver de manera práctica que hay unas diferencias. Aún en una palabra puede variar de significado dependiendo de su contexto, y vamos a mostrar algunos de estos modelos. En primer lugar, lo primero que analizamos en la clase anterior fue Juan 3:16, a la luz de su contexto. Y aquí concluimos que la palabra mundo, que también en griego significa cosmos, esta palabra aquí representa, como ya dijimos, personas, porque Cristo dio su vida por las personas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las cosas y los animales no van a tener vida eterna, y ellos tampoco pueden creer. Por lo tanto, se refiere a personas. Podemos hacer un sinónimo de la palabra mundo y leerlo de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios a las personas, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que tiene una lógica natural. Vamos a examinar otro aspecto de otra palabra mundo con un significado diferente. Fíjense que en Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo, pero aquí hay una orden: no améis al mundo, en 1 Juan 2:15, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vea que aquí se usa la palabra mundo también. Pero si nos quedamos solamente con el versículo 15, comenzaremos a adivinar qué significa mundo aquí. Pero si seguimos leyendo en su contexto, vamos a descubrir el mismo significado de la palabra mundo en el texto bíblico. Dice que porque todo lo que hay en el mundo, vea la continuidad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí dice que el mundo describe 3 grandes cosas para el mundo. Los deseos de la carne, que los describe el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19, que dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todo tipo de pecado. Los deseos de los ojos son los deseos malos con los cuales contemplamos y las malas intenciones. Y la vanagloria de la vida es luchar por dinero, fama, gloria, poder, sin Dios. ¿Por qué?
porque la misma palabra lo dice, vanagloria. Porque nosotros vinimos al mundo sin nada y nos vamos sin nada. Pero dice aquí que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque recibe perdón, recibe felicidad eterna. Y estas cosas de la carne, los malos deseos de los ojos, y la arrogancia, la soberbia, la vanagloria, no te deja nada. Es pura ilusión y fantasía. Entonces aquí podemos referirnos a la palabra mundo en el 2.15 por pecado. Fíjense que le da sentido usando un sinónimo. No améis al pecado ni el pecado que está en el mundo. Si alguno ama el pecado, el amor del Padre no está en él. Entonces tiene un sentido claro a la luz de su contexto. Pero cuando miramos el contexto anterior, que nos vamos al capítulo 2 del versículo 1, fíjense que ya Juan venía hablando del pecado. Hijito amigo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjense, aquí se lo dice de una manera directa. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si usted mira todo el contexto anterior, inclusive el capítulo 1, pero luego analiza el contexto posterior, todo lo que finaliza con el capítulo 2 y el capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, el apóstol Juan está amonestando a los hermanos para que nos dediquemos a hacer el bien, a vivir en santidad y no en pecado. Es el contraste que plantea el apóstol Juan en su primera carta. Entonces pudiéramos ver que una línea de pensamiento completa que la aborda toda la carta, porque está hablando entre el bien y el mal, lo que es agradable a Dios y lo que es desagradable a Dios. Entonces este contexto nos da sentido para buscar la explicación y la concordancia que existe en cada una de estas cosas. Fíjese entonces que aquí la palabra mundo tiene otro significado malo. El de Juan 3.16 tiene un significado bueno, porque es Dios amando a las personas. Cuando nos trasladamos al Salmo 24 para seguir analizando la palabra mundo, fíjense que el Salmo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando miramos este término, pareciera ser que en el versículo 1 tiene una diferencia. Fíjense, de Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que hay en la tierra, el mundo y los que en él habitan. Pudiéramos decir que este mundo es el universo, que está hablando de los cielos y la tierra en manera separada. Pero cuando miramos el contexto, vamos a entender que este mundo se refiere a la tierra, porque es la tierra que está habitada. En el versículo 2 dice: el que la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La tierra habitada, la tierra con ríos, la tierra con mares. Y también él menciona un monte, el monte de Jehová. Este monte de Jehová no es otra cosa sino el monte Sinaí, que está en la tierra, donde Dios se reveló a Moisés con la zarza ardiente, y donde Dios entregó las tablas de la ley a Moisés, y Dios se reveló al pueblo en el monte Sinaí. Todo esto está en la tierra. Por lo tanto, aquí podríamos usar como sinónimo, leyendo el versículo 1 de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, la tierra y los que en él habitan, porque él la fundó a la tierra sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, encontrando a través del
Y el significado, aquí la palabra mundo se refiere a la tierra. En Juan 3:16 se refiere a las personas. En primera de Juan 2:15 se refiere al pecado. Fíjense, la misma palabra mundo. Y aquí se refiere a toda la creación de Dios existente en la tierra. Cuando miramos el final del Salmo 24, que dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey del Rey de la gloria. Entonces aquí describe que como creador, como dueño de toda la creación que hay en la tierra, de todos los seres vivos, del mar, de los ríos, de los montes, entonces Él es el Rey porque tiene el dominio, el control y la soberanía. Fíjense que todo el Salmo aborda el mismo asunto sobre el control soberano de Dios sobre su creación, la tierra. Entonces así le vamos dando sentido. Pero aquí vamos a encontrar otro sentido. En Mateo capítulo 5, versículo 14, dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Fíjate que aquí usa la palabra mundo. Y Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son la luz. Y pudiéramos decir aquí que la palabra mundo aquí está representando personas. Porque fíjense que el versículo 16 nos aclara la idea. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense. Ustedes son la luz, ustedes los alumbran. Y los hombres, o el mundo, van a ver sus buenas obras para glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Estas obras son excelentes, son calidad de obra. La segunda pregunta, ¿quién dijo esto y a quién se lo dijo? Automáticamente, mirando el contexto, tenemos que trasladarnos al capítulo 5 del versículo 1 en adelante, porque dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: muy felices o bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, y sigue hablando de la bienaventuranza de los mansos, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos, de los de limpio corazón, de los pacificadores, etc. Está hablando de la gente feliz. Pero que la gente feliz comienza siendo pobre en espíritu porque ellos buscan el reino de los cielos. Es las personas que, reconociendo su pobreza espiritual, porque están llenos de violencia, de odio, de tristeza, de problemas de conciencia, no tienen amor, están llenos de odio, viviendo esa vida de miseria espiritual, acuden a la fuente, al reino de los cielos, a Jesús que es el Rey, solicitan el perdón de sus pecados, el Señor los perdona, y entonces comienza la felicidad para ellos. Es allí donde comienza esa felicidad, porque ellos reciben consolación, reciben una promesa de cielo nuevo y tierra nueva, comienzan a saciar su necesidad espiritual con la palabra de Dios, comienzan a recibir la misericordia y a compartir la misericordia, comienzan a disfrutar de un limpio corazón porque fueron perdonados y comienzan a apartarse del pecado, comienzan a alejarse de la violencia porque ahora el Señor los hace pacificadores y están dispuestos a sufrir por la verdad. Este tipo de vida los conduce a una calidad de carácter, pero una calidad de obras. Por eso cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, y esas obras de calidad que están haciendo, que van a hacer, es como resultado de la bienaventuranza. Fíjense que el contexto nos explica
cómo lograron llegar a ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero ese es el principio, porque Jesús se subió al monte y les enseñaba. Fíjense que toda esa línea del pensamiento del capítulo 5 continúa por el capítulo 6, se proyecta por el capítulo 7 y al final del capítulo 7, a partir del versículo 28, fíjense que ya concluye este bloque de enseñanza que Jesús le da a esta multitud y también a sus discípulos. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense, terminó que Jesús, ¿qué? Esta palabra, ¿cuáles? Todas las que les habló en el monte, cuando estaba allí con ellos. Fíjense que el capítulo 8 ya comienza, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y entonces Jesús sale de allí y termina ese enfoque, esa conversación con aquella gente, y entonces cambia la escena. Toda la idea completa comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Fíjense que allí hay muchos títulos, capítulos, versículos, pero todo es una línea de pensamiento, porque cuando esto se escribió sin capítulos, sin títulos y sin versículos. Yo le recomiendo a usted que usted se encargue de practicar estas cosas, porque la práctica hace al maestro. Usted las practica y va tomando la destreza. Cada vez que oye un mensaje, usted lo practica con el mensaje que oye, evalúa el mensaje. Cada vez que oye una predicación, usted evalúa esto y de esa manera usted va encontrando las destrezas para que no solamente usted tenga el dominio de edificarse, de consolarse, de exhortarse por medio de la palabra de Dios, sino también usted adquiere estas herramientas para poder ayudar a otros con humildad y para la gloria de Dios. Dios me los bendiga y seguiremos en contacto comunicando estas cosas para gloria de Dios y bendición. Suscríbase y seguiremos compartiendo con usted estos principios porque serán de bendición para su vida y también para muchos otros.